Aumentan las tarifas de gas a partir del 1 de abril, está ya confirmado este incremento y vamos a estar metiéndonos en el tema para saber a partir de cuándo y qué tipo de aumento les toca. Vamos a darle la bienvenida al ingeniero Roberto Carricier, que es director del Instituto de Energía de la Universidad Austral. ¿Cómo le va, ingeniero? Muy bien, muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, ¿qué es lo primero que debería saber el consumidor acerca del gas, ¿no? Que es un servicio esencial, sobre todo ahora cuando empiezan a bajar las temperaturas? Lo primero que tiene que saber el consumidor de gas es qué es lo que él paga, por qué es lo que está pagando. El consumidor de gas paga tres cosas: el precio de gas en boca de pozo, o sea, el precio de gas en Vaca Muerta, en el norte o en el sur, el transporte y la distribución. El transporte es desde la boca de pozo hasta la cercanía y luego viene la distribuidora que define y le lleva el gas a su casa. Roberto, estamos viendo una placa justamente que da cuenta de la conformación de la tarifa tal como lo está diciendo usted, ¿no? Normalmente, o sea, de acuerdo a ley, el precio de gas no es regulado, mientras que el concepto de tarifa, propiamente dicho, transporte y distribución, que es una concesión, se establece por lo que llaman revisiones tarifarias. ¿Quién es la autoridad de aplicación de una revisión tarifaria? El Energas. Lamentablemente el Energas, desde su creación, se ha visto intervenido muchas veces. La última fue en diciembre del 2019 y evidentemente la recomposición tarifaria, transporte y distribución, no se ha llevado a cabo como debería haber sido hecho. El otro grave problema que tiene el precio y la tarifa de gas que uno paga es que por ley, históricamente, quedaba fija y se actualizaba a los 6 meses. Claro. O sea que uno recibía un tarifazo por una inflación del 50%, 100% cada 6 meses. Y Roberto, ¿de cuándo va a ser el aumento que rige a partir del 1 de abril? El aumento que, no hay una única, no hay un único porcentaje. ¿Por qué? Hay 3 niveles. El nivel 1 es el nivel que más va a pagar, o sea, mayor poder adquisitivo. El nivel 2 de menor poder adquisitivo y el nivel 3 entre medio de ambos. ¿Pero que es el que más va a subir? No. ¿En comparación? No, porque mucho va a depender de su consumo. O sea, evidentemente el que más consuma en los 3 niveles es el que más va a pagar. Es el que vaya a llevar a valores bastante importantes, sobre todo el R34, o sea, el que más consume de un nivel 1, y va a estar en 70.000 pesos el valor, ¿no? Es muchísimo. Que es el promedio, es alto, claro, mensual. A partir de la placa que estamos compartiendo junto con usted, dice 100 metros cúbicos Eso D. ¿Qué significa la D? ¿Por día? No, por mes. Por mes. Entonces, claro, por eso. Perdón, metros cúbicos por mes, o sea, 1.200 metros cúbicos por año. Sí. Esa es la tarifa general. ¿Y va a haber algún beneficio para el ahorro de energía, por ejemplo? Más allá de que, obviamente, uno consume menos, va a pagar menos. Hay un ahorro del consumo de energía, pero lamentablemente, como la historia marca tu comportamiento, el comportamiento no fue con un proceso donde hubiera habido ahorro. Conclusión, uno va a seguir perteneciendo al mismo, nivel de consumo que el que históricamente venía. Entonces, lamentablemente, aunque el grupo familiar decida ahorrar por su pertenencia a un R, claro, que era su historia, no va a verlo, no se lo va a ver rápidamente. Va a tener que pasar un año, ¿no es cierto?, 6 meses, para que se reacomode el valor que corresponde a su ahorro de consumo. En este cronograma, ¿qué pasa con la tarifa social? La tarifa social está en estudio en este momento en el Energas. Están justamente profundizando esta temática. Todavía no salió, pero va a estar analizando de manera tal de que sea lo más razonablemente posible, ¿no? Usted que está todo el día imaginando las políticas en materia, estudiando, cada uno se dedican a eso en la universidad, en un tema tan sensible para el mundo como es la energía. Tal cual. ¿Qué se recomienda? Porque en verano pagamos más de electricidad, en invierno pagamos más de gas. ¿Conviene convertir la casa en una casa de suministro eléctrico, por ejemplo? Simplemente y olvidarnos del gas. No es tan simple el equilibrio económico. O sea, recordemos que para generar electricidad usted necesita gas. O sea, uno necesita hidráulico, gas y renovables. Conclusión, el gas en las centrales térmicas es un factor de incidencia en la tarifa eléctrica.
O sea, hay un acompañamiento de la tarifa eléctrica asociado al precio de gas. ¿Okay? Entonces, digamos, los que tienen instalación en gas van a seguir manteniendo gas. Las nuevas construcciones son eléctricas. Son eléctricas. Hay dos ahorros. El que construye no hace toda la instalación de gas, que es un ahorro económico. Y el comprador, bueno, tendrá un sistema eléctrico. Me refiero, pero puedo suplir en casa el horno a gas con un horno eléctrico. Seguro. Puedo utilizar el aire acondicionado, Seguro. frío, calor y no Desde el punto de estufa. vista de las emisiones, vamos a ir teóricamente a un país con un mayor consumo eléctrico, en ese sector también. Lo que pasa es que recordemos que Argentina tiene un gran recurso que es vaca muerta, que es gas y petróleo. Entonces la transición energética depende del país. Va a depender, no va a ser lo mismo en Europa como lo puede hacer Argentina. Argentina tiene una condición macroeconómica y unos recursos que le da una impronta con respecto a cómo va a evolucionar su transición energética. Dos preguntas en una. La primera, ¿qué pasa con mucha gente que nos está mirando y que no tiene justamente la conexión de gas en casa? Sí. ¿Este aumento tarifario podrá favorecer la obra para que el gas llegue a su domicilio? Y en este sentido, ¿cómo está la provisión para la Argentina? La Argentina es un país soberano energéticamente a partir de vaca muerta. Si esto se mantendrá o la demanda será tal que generará problemas. Interesante tus dos preguntas, vamos a separarlas. Vamos. Primero te voy a responder la segunda. La Argentina tiene la capacidad para abastecer a su mercado interno sin ningún inconveniente. El problema es la infraestructura. No llegamos desde vaca muerta hasta la demanda, especialmente en la demanda invernal. ¿Quiénes son los principales demandantes en el invierno? Centrales térmicas, que en vez de consumir gasoil, que es más inquinante y además es más sucio, digamos, y además es más caro, consumimos gas. Pero hoy no llegamos con la infraestructura que tenemos. Se tiene que terminar el gasoducto de NECAT, se tiene que terminar ese gasoducto para lograr llegar a abastecer a eso. El tema es quién paga la inversión, quién paga la tarifa de las expansiones. Ese es el problema, que por qué es necesario una revisión tarifaria, porque la revisión tarifaria tiene en cuenta lo que se llaman las inversiones, y las inversiones forman parte de tarifa. Entonces es mucho más razonable proyectar inversiones sobre la base de cómo va a crecer la infraestructura de Argentina. Y la segunda pregunta me habías dicho era con respecto a las redes de gas. Red de gas es nuevamente inversiones para la distribuidora, y nuevamente una revisión tarifaria lo que hace es evaluar esas inversiones y ponerla en tarifa para que todo el mundo apoye al crecimiento de esa red de gas domiciliaria a una casa en particular. Ingeniero, muchas gracias. No, de nada. Bueno,